¿Qué tal, queridos amigos? Este viernesito 22 de diciembre, ya acercándonos a la festividad de la Navidad, tenemos como invitado especial a nuestro querido amigo Paco Gallardo y bueno, con un temazo que a mí realmente me gusta, por no decir que me apasiona, porque es de verdad, un maestro de maestros, es el Maestro Jesús. Vamos a platicar varias cosas acerca de él, de cómo veía también él la parte de la feminidad y la crianza con los niños. Pero bueno, vamos a iniciar ahorita con datos históricos acerca de él y mencionar que también hay unos videos que vamos a estar transmitiéndoles durante el programa acerca de Jesús como sanador, como un hombre que en algún momento se le ha denominado, el chamán de chamanes o el sanador de sanadores. Bueno, Paquito, ¿cómo estás? Bienvenido a este espacio. Muchas gracias nuevamente por estar aquí presente. No, hombre, muchas gracias a ti, Fer, y muchas gracias otra vez a tu audiencia por prestarnos atención y escucharnos. Gracias. Pues sí, en emisiones anteriores hemos estado hablando acerca de filósofos griegos. El día de hoy vamos a dar un salto y vamos a tratar de explorar un poco acerca de la figura de Jesús de Nazaret. Bueno, hay que decir primeramente que Jesús de Nazaret es probablemente el personaje histórico más importante de toda la humanidad. No solamente, digamos, por su dimensión religiosa, sino más bien por la forma como su sola existencia ha hecho que transcurra la historia en sí misma. Jesús de Nazaret, Fer, hay que recordarlo, pues nació básicamente en el año 0 en el contexto del Imperio Romano. Es muy importante y me gustaría subrayarlo. En el mundo clásico, en el mundo antiguo, la historia de Roma suele dividirse en 3 fases. Roma nació siendo una monarquía, posteriormente se convirtió en una república y finalmente fue un imperio. El primer emperador romano, propiamente dicho, se llamó Octavio Augusto. Octavio Augusto fundó el Imperio Romano en el año 27 a.C. y estuvo en el poder hasta el año 14 de nuestra era. Entonces Jesús nace, digamos, en los primeros años de existencia del Imperio Romano. Jesús, hay que recordarlo, nace en un contexto familiar bastante adverso. Se dice que cuando Jesús nació, María, su madre, tenía apenas 16 años y José era un hombre considerablemente mayor. Otra característica adversa, digamos, en los primeros datos biográficos de Jesús, pues es su lugar de nacimiento en sí mismo. El Imperio Romano, en los tiempos de Octavio Augusto, estaba creciendo mucho. Las mayores dimensiones territoriales del Imperio Romano llegarían aproximadamente 118 años después, con un emperador de origen hispano que se llamó Marco Ulpio Trajano. Pero en los tiempos de Octavio Augusto, el Imperio Romano ya circundaba, digamos, todo lo que es el mar Mediterráneo. Es decir, abarcaba una buena parte de Europa, abarcaba una buena parte de Medio Oriente y prácticamente englobaba todo el norte de África. Era un imperio territorialmente muy considerable. El Imperio Romano se dividía en provincias o en protectorados. Había muchas provincias y muchos protectorados en Roma, hay que decirlo. Jesús de Nazaret nació en el lugar más pobre del protectorado más pobre de todo el Imperio Romano. Quiero hacer un paréntesis. ¿Qué es protectorado? Si nos puedes explicar, Paquito. Bueno, mira, Fer, por ejemplo, muchas veces se dice que los griegos fueron los inventores de la filosofía y que los romanos fueron los inventores del derecho. Esto se dice
porque los romanos, digamos que eran muy respetuosos de los idiomas, de las religiones y de las culturas de los pueblos que ellos conquistaban. Cuando Roma anexionaba a su imperio un nuevo territorio, los romanos no se metían con esos elementos de la población. Por eso es que en el Imperio Romano, Fer, se hablaban muchas lenguas y había muchas religiones diferentes, ¿sale? Okay. A Roma, a las autoridades romanas, solo le importaba que las personas que vivían en estos protectorados le rindieran tributo al César. No, eso era un protectorado. Un protectorado era un pequeño territorio con un idioma, con una religión y con una cultura propias. Claro. Pero que le rendían culto al César. Justo a eso iba, Paquito, Ajá. porque esa es la clave también de lo que vamos a hablar ahorita. Sí, efectivamente. Ajá. Paquito, antes de iniciar más a profundidad el tema del protectorado, me gustaría pues presentar a mi hijo Edgarín, que nos va a acompañar también en este programa. Adelante. ¿Qué tal? Eder, bienvenido. Hola, profe, mucho gusto de volverlo a ver. Bienvenido, Edgarín. Gracias, ma, gracias. Muy bien, pues Paquito, explícanos, ya que nos queda un poco más claro lo que es el protectorado y la importancia de cómo se le tenía que rendir este culto o tributo al César. Sí, los romanos, Fer, como comentábamos, lo que les importaba sobre todo eran las leyes, era el derecho. Por eso es que ellos fueron un imperio muy tolerante con las lenguas y las religiones. Los pueblos al interior del Imperio Romano podían continuar con sus costumbres y con sus tradiciones siempre y cuando, insisto, doblegaran la rodilla ante el César. Hay que recordar pues que esta era la designación que se le daba al emperador romano y que pues venía del nombre de Julio César. Julio César había sido el tío de Octavio Augusto, el primer emperador romano, y él de alguna manera fue quien había preparado el terreno para que Roma dejara de ser una república y se convirtiera en un imperio propiamente dicho. Entonces Octavio Augusto, como una forma de perpetuar su memoria, se había hecho nombrar a sí mismo el César, el emperador. Y a partir de Octavio Augusto, prácticamente todos los emperadores romanos siguieron recibiendo esa misma denominación. Mencionaba yo que Jesús de Nazaret pues nació en el lugar más pobre del protectorado más pobre. Nació en Belén de Judea. Esto es toda una historia también, y aunque no me gustaría demorarme demasiado en ella, pues tampoco no la puedo omitir. En Judea, como su nombre lo indica, pues vivían los judíos, ¿no? El pueblo judío. Jesús mismo era un judío. Jesús no era cristiano, hay que recordarlo. Jesús era judío. Y por su historia, pues los judíos eran un pueblo particularmente conflictivo en el interior del Imperio Romano. Hay que recordar que desde los tiempos del patriarca Abraham, los judíos se han conocido a sí mismos como el pueblo elegido de Dios. Entonces, varios años antes del año 0, ¿no? El año del nacimiento de Cristo, en Judea se habían llevado a cabo varios intentos de sublevación. Los judíos en Judea pensaban que el César no era ninguna autoridad para estar a la cabeza de su pueblo, que entonces ellos tenían que deslindarse de Roma para no, digamos, desatender el pacto del padre Abraham. Jesús de Nazaret llega en un momento de agitación social, llega en un momento de profundas convulsiones políticas, llega en un momento, hay que recordarlo, donde, a ver, esto no sabría yo muy bien cómo explicarlo.
Jesús de Nazaret no se opuso políticamente al Imperio Romano. Y de hecho la rivalidad que Jesús de Nazaret tuvo con el Imperio Romano fue más bien una rivalidad indirecta. La rivalidad directa de Jesús de Nazaret era con los judíos, específicamente con las autoridades judías. Por eso es que cuando Jesús de Nazaret nace, Herodes manda hacer un exterminio de niños menores de 2 años, porque él recibe la indicación de que va a nacer una figura que va a invalidar su autoridad en Judea. Entonces él, para asegurarse de exterminar a ese enemigo, manda a sus huestes, manda a sus ejércitos a hacer un infanticidio colectivo. Todos los niños menores de 2 años tienen que ser exterminados. En ese sentido, María y José, esto lo sabemos desde nuestras clases de catecismo, pues emprenden un viaje pidiendo posada, ¿no? Que es lo que nosotros hacemos en estas fechas, ¿no? Vamos pidiendo posada para ver si encontramos a buenos anfitriones. Eso hace, insisto, que Jesús nazca en situaciones muy desfavorables, pero que salve su vida, que eso es algo muy importante. Jesús empieza siendo un niño, insisto, pues criado en la adversidad, pero también es un niño que tiene, digamos, muchos insumos a su favor. Nosotros en el arte occidental no lo tenemos tan claro, pero por ejemplo en el arte bizantino, en el arte del Imperio Bizantino, cuando nosotros buscamos imágenes del niño Jesús, siempre se le representa con el cuerpo de un infante pequeñito, pero con la cara de una persona adulta, de un señor. Lo que los artistas bizantinos trataban de representar con ese rasgo era algo muy claro, que Jesús, a pesar de haber sido niño, nunca había sido ignorante. Es decir, que siempre había tenido la sabiduría divina. Gracias a los evangelistas, nosotros tenemos datos de Jesús hasta los 12 años, ¿sí? Donde Jesús se extravía en el templo. María y José lo empiezan a buscar, no lo encuentran por ningún lado, y cuando lo hallan se dan cuenta de que él le está dando cátedra a los doctores del templo acerca de la ley de Moisés. Eso nos habla de que Jesús de Nazaret era un niño con un entendimiento particular, con una inteligencia sobrehumana, que a los 12 años ya tenía un conocimiento perfecto de toda la filosofía judía. En ese momento, los evangelios, al menos los evangelios canónicos, dejan de hacer referencia a la vida de Jesús. Hay una laguna biográfica gigantesca, y en este momento, paradójicamente, Fer, creo que es el momento en el que la vida de Jesús se vuelve muy interesante, por todas las posibilidades que se nos abren delante de nuestros ojos. Sí, Paquito, si me permites, me gustaría compartir con la audiencia un video acerca de, pues, históricamente, lo explican muy breve y muy interesante los sucesos importantes de Jesús de Nazaret. ¿Lo podemos transmitir, por favor? Doc, hay un tema muy interesante acá, porque cuando discutimos que es la Iglesia uno de los puntos angulares en el prohibicionismo y la persecución de ciertas sustancias que se utilizaban de forma milenaria, ¿no? Yo me pregunto, ¿qué pasa con la figura de Jesús? Lo pregunto porque es nuestro tema a discutir hoy, quizás uno de los ítems más controvertidos de esta noche. ¿Jesús usó sustancias? ¿Jesús podríamos considerarlo también como un chamán? Lo que voy a sostener, querido Ignacio y queridos amigos, que sí. Jesús fue un gran chamán, Ignacio.
¿Qué argumentos tengo para sostener esto? Lo primero, chamán significa el que más sabe. ¿Quién es el que más sabe en aquel tiempo? Jesús, porque Jesús fue un gran filósofo, muy importante. Ahora, Jesús también tenía la facultad de curar cuerpos y de sanar espíritus, propio de un chamán. La fuerza propia del chamán es el amor, Ignacio. ¿Y cuál es el gran mensaje de Jesús? El amor. La sola presencia del chamán cambia la realidad de la percepción de las personas. Cuando aparece Jesús haciendo milagros, también cambia la percepción de las personas. Entonces, cuando uno comienza a darse cuenta que el chamanismo, en este sentido, el chamán es un gran místico, Jesús también lo era. Y hay algunos pasajes, por ejemplo, ¿cuál es el método que ocupa un chamán para curar a las personas y sanar a las personas? Y uno sabe que el método es que no solamente prepara al enfermo, sino que se prepara a él mismo. Después penetra en el interior del enfermo y saca la enfermedad y se la queda el chamán. Y después la bota. Miremos lo que dice Mateo 8. Dice, Jesús, Él mismo ha cargado con nuestras dolencias y ha tomado sobre sí nuestra enfermedad. Ese solo pasaje es propio de un chamán. Tomó Jesús nuestras dolencias, ha tomado sobre sí nuestra enfermedad. Eso es lo que hace un chamán, Ignacio. Un sanador. Es un sanador, pero que toma. Los médicos ahora no toman ninguna enfermedad, dan remedios. El chamán toma la enfermedad. Muy importante. El poder para sanar de Jesús y de los chamanes primero es su aura. La sola presencia del chamán sana, Ignacio. Y también sana con las palabras, es decir, con el verbo y con el poder del amor que se manifiesta en el perdón. Y cuando uno ve que así actúa el chamán, es como también actúa Jesús. Fíjate tú, hay otro pasaje que siempre está la disyuntiva y que nadie lo ha querido señalar con claridad, pero ¿cómo Jesús hacía los milagros, Ignacio? ¿Imponía las manos? ¿Qué palabras emitía Jesús para poder curar a la gente? Entonces, uno tiene que decir que, para la tradición católica, Jesús prácticamente no ponía las manos, etc. Sin embargo, si uno lee con claridad, porque el chamán lo que hace es imponer las manos, el poder de su presencia, de su aura, la transmite a través de sus manos. ¿Y qué dice Marco 3? Porque había sanado a muchos Jesús, de manera que por tocarle, cuantas plagas tenían, caían sobre él. Es decir, solamente la presencia, el contacto con el cuerpo de Jesús sanaba a las personas. Es decir, uno puede deducir perfectamente que podía imponer las manos, que lo tocaba y te curaba, Ignacio, por el poder. Ahora, ¿cómo desarrolla ese poder de aura, de doble cuerpo, ese poder espiritual? Con la meditación. Y durante toda la época desconocida de Jesús, que alguna vez le hablamos, estuvo con los esenios. Y los esenios, que lo que hacía, entre otras tantas cosas, meditaban también. Es decir, se apartaban. ¿Por qué? Porque en realidad, Ignacio, la verdadera sabiduría no está en la sociedad. Y tampoco está acá. Está en la soledad. Está en el apartarse de la gente, donde el hombre se puede comunicar realmente con la verdadera sabiduría del meditativo. Entonces, es importante señalar esto, porque cuando uno ve al catolicismo y uno dice, no, es que yo medito, entonces eres un demonio, porque se califica tan peyorativamente a la meditación, Ignacio, producto de puros problemas políticos religiosos. Es decir, hay una intolerancia contra esto. Pues bien, segundo argumento, Jesús, solamente tocando a Jesús, según dice Marco, Jesús curaba a Ignacio.
Bueno, es un video que a mí me parece bastante sugerente, porque efectivamente una de las facetas más importantes de Jesús de Nazaret pues es su faceta como un agente milagroso, un agente que obraba milagros. Raymond Panikkar, un filósofo del siglo pasado del que ya hemos comentado en este espacio en ocasiones anteriores, dice, por ejemplo, que los médicos tienen un prestigio social tan grande aún en nuestra época porque ellos empezaron siendo chamanes. Menciono esto, Fer, porque eso es lo que significa la palabra chamán. Un chamán es un sanador, es alguien que tiene conocimientos de la medicina tradicional y que es capaz de, a partir de varios recursos, erradicar la enfermedad. En el principio de los tiempos, insisto, el chamán, además de ser chamán, era sacerdote y era médico. Por eso es que hasta la fecha los médicos siguen teniendo ese prestigio social, insisto, ¿no? O sea, los vemos casi como si tuvieran una dimensión sacerdotal. Llega un médico investido con su bata blanca y tan solo su sola presencia ya nos hace sentir un poquito de alivio, ¿no? Pero es porque existe como esta imagen en nuestro inconsciente colectivo. En el caso de Jesús de Nazaret pasa exactamente lo mismo. Era un líder espiritual, pero al mismo tiempo era un sanador. Era alguien capaz de obrar milagros. Y si nosotros tratamos de introducirnos en ese tema, pues en realidad yo creo que difícilmente vamos a acabar, Fer. A mí me gustaría distinguir dos cosas, si me lo permites. Primero, hay que decir que la vida de Jesús es absolutamente desconocida de los 12 a los 33 años y que ese es un periodo que nos permite conjeturar o elaborar diferentes hipótesis. Por cómo estaba configurado el mundo clásico, no resulta descabellado pensar pues que Jesús tuvo acceso, por ejemplo, a la filosofía griega. Grecia no le quedaba muy lejos. No es descabellado pensar que Jesús tuvo acceso a la filosofía hinduista. Tampoco la India le quedaba demasiado lejos. No es descabellado pensar que Jesús tuvo contacto con los árabes. En realidad Jesús pudo haber tenido muchas enseñanzas y haber abrevado, digamos, del caudal de muchas tradiciones. Lo cierto es que a los 33 años aparece ya como un hombre maduro que es capaz de obrar milagros por su propia cuenta, pero también, esta es la segunda cosa que quería señalar, de traspasar la capacidad de obrar milagros. Recordemos a la audiencia que conocemos la vida de Jesús básicamente a través de tres tipos de documentos. Los evangelios. Hay que recordar que la palabra evangelio quiere decir buena noticia, ¿sí? Ángelos, mensaje, eu, bueno, es como el buen mensaje, los evangelios. El libro de los apóstoles y las cartas paulinas, es decir, las cartas escritas por San Pablo. Son, digamos, nuestras tres fuentes bíblicas, subrayo, nuestras tres fuentes bíblicas acerca de la vida de Jesús. Los Hechos de los Apóstoles, que es el quinto libro del Nuevo Testamento, nos dice, por ejemplo, que cuando Jesús fue asesinado en la cruz, Él le transmitió a sus apóstoles la capacidad de obrar milagros y de obrar ciertos recursos de sanación. Hay que recordar que Jesús buscó a sus apóstoles
entre los seres humanos más humildes y los más modestos. El primero de los apóstoles reclutados por Jesús de Nazaret, pues fue Simón Pedro, ¿no? Que era pescador en el mar de Galilea. Sí. Simón Pedro, Fer, hay que decirlo con todas sus letras, era un hombre tremendamente ignorante. Muchos de sus biógrafos dicen que ni siquiera sabía leer y escribir. No lo sabía, era un analfabeto. Es decir, estaba desprovisto de la palabra escrita. Sin embargo, en los Hechos de los Apóstoles se dice que Jesús de Nazaret le dio a él el denominado don de lenguas. ¿Qué era el don de lenguas? Muy sencillo. Jesús de Nazaret y sus apóstoles hablaban arameo, que era una variante del hebreo clásico. Simón Pedro hablaba con dificultad el arameo. Por supuesto, no era políglota, no conocía otras lenguas, otros idiomas. Sin embargo, cuando él se ponía a hablar frente a las grandes audiencias y a las grandes multitudes, recordemos que en el Imperio Romano se hablaban muchas lenguas. Sí. A pesar de que él hablaba solamente en arameo, las personas que lo escuchaban lo oían en diferentes idiomas. Eso era el don de lenguas que Jesús les había traspasado. En los Hechos de los Apóstoles se dice también que Simón Pedro era capaz de curar enfermedades con su sombra. Cuando Simón Pedro pasaba por la calle y había un hombre minusválido o había alguien que necesitaba del socorro de Jesús, tan solo el contacto con su sombra, Fer, lo sanaba, ¿no? Entonces los milagros de Jesús podían ser a través de terceros o podían ser a través de sí mismos. Y probablemente los milagros más impresionantes son los que obraba a través de él mismo. No sé si hasta este punto quieran mencionar algo. Yo voy bien. ¿Tú, Edgarina? Bueno, a mí se me hizo un poquito... me quedé pensando en lo que estábamos platicando, profe. Que decía sobre Simón Pedro, que era pues un pescador. Sí. Y se me viene mucho esta parte de la famosa canción, ¿no? De la famosa canción cristiana que salió, que se llama Pescador de Hombres. Sí. Que se me queda la parte en la que dicen que no vengo a recoger oro ni plata, Sí. ¿no? Sino que con lo que usted nos comenta, creo que ahora yo le doy como ese entendimiento a esa frase que dice: vienes, encuentras el pescador y no le das, obviamente, riqueza monetaria, ¿no? O material, pero le das una riqueza espiritual. Sí. Y energética que, Sí. o sea, puede ser muchísimo más Sí. funcional para pues tanto para la sociedad como para uno mismo, ¿no? Eso que mencionas es interesantísimo, porque Jesús se define a sí mismo como un pescador de hombres. Y Jesús busca a sus seguidores en los estratos más bajos de la sociedad. Y Jesús se comunica con esos estratos bajos de la sociedad a través de recursos lingüísticos simplificados. Hace ratito yo mencionaba que Jesús era un rabino. Le decían el joven rabí. Hay que recordar que en la cultura judía, los judíos piensan que los profetas se terminaron en el siglo III antes de Cristo. De ahí en adelante, los sabios judíos no se hacen llamar profetas, se llaman rabís o rabinos. Sí, el rabino. Entonces Jesús era un joven rabí, era un joven rabino, conocía la filosofía judía, pero como decíamos, muy probablemente conocía la filosofía hinduista, muy probablemente había andado con los druidas, Sí. muy probablemente había conocido la filosofía griega, muy probablemente Jesús sabía muchas cosas. Sin embargo, como la mayoría de los integrantes de sus audiencias eran personas con escasos recursos académicos, él no podía explicar ese pensamiento de forma elevada. Por eso es que Jesús
siempre hablaba con parábolas. Hay que recordar que una parábola es un relato simplificado que trata de transmitir una gran enseñanza. Jesús hablaba con parábolas y para Jesús también eran importantísimas las metáforas. Si Jesús hubiera dado una cátedra de 5 horas a la gente y les hubiera dicho, yo sé de filosofía griega y yo sé de filosofía hinduista, ¿sabes quién lo habría seguido? Nadie, porque nadie lo habría entendido. Sí. Pero cuando llega y dice, yo soy pescador de hombres, esas simples palabras arrastran multitudes. Jesús sabía cómo moverse en esos sectores. Era un pensamiento brillante el que él tenía, pero sabía que de alguna manera tenía que utilizar ciertos adaptadores lingüísticos, ¿no? Lo que dices también es muy interesante porque hay que recordar que nosotros ahorita, cuando pensamos en la religión judía, nosotros pensamos en la estrella de David, el rey David. Así es. Cuando pensamos en la religión musulmana, pues pensamos en la lunita, ¿no? Cuando pensamos en el cristianismo, pensamos en la cruz romana. Pero hay que recordar que durante los 3, casi 4 primeros siglos del cristianismo, el símbolo por medio del cual se identificaban los cristianos primitivos era el pez. Sí. ¿Sale? ¿Por qué razón? Muy sencillo, porque en griego la palabra pez se decía ichthys. Y la palabra ichthys es un acróstico. Un acróstico es esta palabrita que tú le escribes en vertical y cada una de sus letras hace una palabra nueva en horizontal. Quiere decir Jesús Cristo, Hijo de Dios y Salvador de los hombres. Ichthys. Entonces los cristianos primitivos, para salvarse de las autoridades romanas, que los empezaron a perseguir, eso es interesante, ahorita si quieren lo exploramos, ponían afuera de su casa un pececito. Eso los romanos no lo entendían, pero los otros cristianos sabían que ahí había correligionarios, es decir, gente de su misma religión, y que ahí les iban a poder dar hospedaje para poder salvarlos. Entonces el cristianismo empieza como un movimiento Tremendo. en sus orígenes humildes y en sus orígenes simbólicos, como bien lo acabas de señalar, ¿no? Así es, Paquito. No sé si quieren decir algo más. ¿Tú? No, yo estoy más que satisfecho con la pregunta y la respuesta. Paquito, yo sí tengo una pregunta. Históricamente se dice que no nace Jesús el 24, o el 25 de diciembre, sino hay otro dato que él nace en verano, que realmente también no es como que un dato específico, pero se sabe que aproximadamente en el mes de junio, julio. Entonces esto creo que también es importante mencionarlo porque finalmente en el cristianismo se hizo por una serie de situaciones y conveniencias, pues celebrarlo justamente en esta fecha, ¿no? Decembrina. No sé, ¿tú qué nos puedes comentar acerca de esto? Sí, efectivamente, ese es un dato histórico curioso e interesante que tiene que ver con la configuración del Imperio Romano que hemos ya esbozado y que tiene que ver, como bien lo anticipas, con los intereses y con las conveniencias de la posterior Iglesia cristiana. Hay que entender, Fer, que Jesús de Nazaret literalmente parte la historia en dos, ¿no? Todavía nosotros decimos antes de Cristo y después de Cristo. Julio César, personaje histórico que yo mencioné hace unos minutos, entre sus programas políticos o entre sus iniciativas políticas, mejor dicho, fue unificar, digamos, los tiempos de toda Roma en un nuevo calendario que se llamó calendario juliano, precisamente en honor a él. El calendario juliano, Fer, estuvo vigente durante más o menos 1500 años, hasta que en el siglo XVI aproximadamente, con la revolución astronómica en el Renacimiento de Nicolás Copérnico, Galileo Galilei, Tycho Brahe, Johannes Kepler, digamos que la visión del universo
cambia, Sí. evoluciona, y un papa contemporáneo de estos personajes, el Papa Gregorio, manda hacer un nuevo calendario, que es el calendario que nosotros tenemos vigente en la actualidad. Ya no se llama calendario juliano, se llama calendario gregoriano. ¿Por qué razón? Porque lo mandó a hacer el Papa Gregorio. Entonces, ciertamente, lo más factible es que Jesús haya nacido en el verano. Sin embargo, como ya lo habíamos comentado también, Roma era todo un mosaico de culturas. Había muchas religiones, había muchos idiomas, había muchas prácticas y muchas tradiciones. Entonces se dice, Fer, que algunos dioses paganos, sobre todo dioses de origen egipcio, celebraban su natividad el 25 de diciembre. Los primeros padres de la iglesia, para aprovechar ese recurso cronológico, digamos, pues se les hizo fácil decir que Jesús, al igual que ciertos dioses egipcios, había nacido el 25 de diciembre. Por eso fue que su fecha de nacimiento literalmente se movió aproximadamente 6 meses. Porque de alguna manera sería más fácil que los paganos que creían en esas deidades egipcias se convirtieran al cristianismo, Claro. si comenzaban a identificar esas pequeñas similitudes. Sí. Por eso es que hasta la fecha nosotros asociamos el nacimiento de Jesús con el 25 de diciembre, aunque históricamente, insisto, no es un dato preciso. Sí, así es. Bueno, Paquito, pues no sé, podemos dejar hasta este momento esta información para este programa, que también cabe mencionar que durante 2 programas más vamos a estar hablando acerca del tema de Jesús, porque es un tema demasiado extenso y que realmente estamos como que mencionando, o nos menciona Paco, históricamente, como vamos a decir, fechas importantes, ¿no? O relatos importantes, porque hablar de él, digo, nos podemos tardar muchísimos programas, que la verdad sería súper interesante, pero el día de hoy vamos a dejarlo hasta aquí. Que pasen una excelente cena de este 24, que pasen un bonito 25 también, feliz descanso para las personas que les toca como tal descansar, y reciban un gran abrazo en estas fechas, que la pasen bonito con sus familias. Y Paquito, nos estamos viendo en el siguiente programa para seguir hablando acerca del Maestro Jesús. Karin, muchísimas gracias por acompañarnos. Reciban un gran abrazo. Hasta luego.